En este vídeo voy a explicar cómo se llega a la fórmula del umbral de rentabilidad y cómo se llega a la fórmula general que relaciona la cantidad y el beneficio que se obtiene para esa cantidad. Bien, nosotros tenemos una empresa que tiene una función de costes. La función de costes normalmente depende de la cantidad que vamos a vender, porque la función de costes tiene una parte fija, que son los costes fijos, que son independientes del volumen de producción, es decir, que hay que pagarlos, venda 0 o venda 1 millón, y tiene una parte variable que depende del nivel de producción. Es decir, si yo vendo 100, va a ser más que si vendo 10. Bien, y los costes totales, por lo tanto, también dependen de la cantidad que yo produzco. Los costes variables totales los vamos a definir como el coste variable de una unidad por la cantidad. Para entender mejor el concepto de coste fijo y de coste variable, vamos a pensar en el coste fijo como aquellos costes que yo tengo que pagar independientemente de lo que produzca. Por ejemplo, el alquiler. Yo produzca y venda 0, 100, 1000 o 1 millón, tengo que pagar el mismo alquiler que si vendo 1000 o vendo 100.000. Sin embargo, los costes variables van en relación a la cantidad. Supongamos la materia prima. Si yo estoy construyendo zapatos, pues cada zapato tiene una suela. Si yo construyo 2 zapatos, necesito 2 suelas. Si construyo 5 zapatos, necesito 5 suelas. Si fabrico 1000 zapatos, necesito 1000 suelas. Con lo cual, los costes variables van proporcionalmente con la producción. Por lo tanto, van a ser los costes variables unitarios por la cantidad. Bien, esta es nuestra función de costes. Los costes totales, que dependen de la cantidad, son los costes fijos más el coste variable unitario por la cantidad. Por otro lado, la empresa va a vender sus productos. Y la empresa, al vender sus productos, va a obtener unos ingresos. Unos ingresos que también dependen de la cantidad. Supongamos que vende todos los productos al mismo precio. Entonces, si vende 1, pues obtendrá el precio que ha marcado. Si vende 2, obtendrá 2 veces el precio. Si vende Q, obtendrá el precio unitario por la cantidad. Esta es la función de ingresos. ¿Qué es el umbral de rentabilidad o punto muerto? Es la cantidad que hay que producir y vender para empezar a obtener beneficios. Es decir, donde los costes igualan a los ingresos. ¿Por qué? Porque el beneficio es los ingresos menos los costes. ¿Qué quiere decir que empiezo a obtener beneficios? Que yo quiero que el beneficio sea positivo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues esto va a ocurrir a partir de que dé 0. Con lo cual, resolviendo, nosotros vamos a tener que la función de beneficios que depende de la cantidad es la función de ingresos, el precio unitario por la cantidad, menos la función de costes, que eran los costes fijos, más el coste variable unitario por la cantidad. Quitando el paréntesis nos queda el precio unitario por la cantidad, menos los costes fijos, menos el coste variable unitario por la cantidad. Es decir, los ingresos menos el coste fijo, menos el coste variable. Bien, si yo saco factor común a la cantidad, nos queda el precio unitario menos el coste variable unitario menos los costes fijos. ¿Y qué ocurre cuando tenemos el punto muerto? Cuando tenemos el punto muerto, ocurre que el beneficio es 0. Con lo cual, resolviendo esta ecuación, nosotros vamos a tener la fórmula del punto muerto. Es decir, que la cantidad que hay que producir y vender para obtener un beneficio 0 y a partir de ahí obtener beneficios son los costes fijos partido el precio unitario menos el coste variable unitario. ¿Qué ocurriría si en vez de un beneficio 0 tengo un beneficio Q? Es decir, el beneficio para una cierta cantidad es el precio unitario menos el coste variable unitario por la cantidad menos los costes fijos. Con lo cual, si yo quiero saber qué cantidad tengo que vender para obtener un cierto beneficio, despejando nos queda que el coste fijo pasa sumando y queda
que el beneficio más los costes fijos es el precio unitario más el coste variable unitario por la cantidad, y despejando nos queda la fórmula general del punto muerto, es decir, que la cantidad para obtener un beneficio B es los costes fijos más el beneficio entre el precio unitario menos el coste variable unitario. Se puede observar que esta es la generalización del punto muerto, porque si B vale 0, lo que tenemos es la fórmula del punto muerto. ¿Cómo se puede representar esto gráficamente? Bueno, pues gráficamente lo que nosotros tenemos es que para el punto muerto tenemos que los costes igualan a los ingresos, que la función de ingresos pasa por el 0 cuando vendemos 0, los ingresos son 0, y que los costes pasan por los costes fijos, 0 costes fijos, si yo vendo 0 tengo que hacer frente a los costes fijos, y por el punto muerto. ¿Qué ocurre a la izquierda del punto muerto? Pues que si vendemos menos del punto muerto, la función de ingresos es inferior a la función de costes y tenemos pérdidas, y si vendemos por encima del punto muerto, la función de costes es inferior a la función de ingresos, por lo cual restando tendremos beneficios. ¿Qué podemos hacer con la fórmula general? Es decir, que la cantidad para obtener un beneficio B es los costes fijos más el beneficio entre el precio unitario menos el coste variable unitario, también llamado margen comercial. Pues lo que podemos hacer es calcular cualquiera de las 5 letras. Es decir, si yo conozco todo menos el precio, pues tengo que despejar el precio. Si conozco todo menos el coste variable unitario, pues tengo que despejar el coste variable unitario, con lo cual se puede calcular cualquiera de las letras, conociendo las otras 4. Muchas veces en los problemas de selectividad nos piden que cuál es el precio mínimo al que hay que vender para empezar a obtener beneficios. Y tenemos la cantidad, tenemos los costes fijos, tenemos el beneficio y tenemos el coste variable unitario. Pues sería análogo con cualquiera de las letras.